Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Herrera. Tengo 23 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Trabajo restaurando muñecas antiguas, especialmente aquellas que la gente cree que están malditas o poseídas. Es un trabajo que aprendí con mi familia, que tiene una larga tradición en curanderismo y limpias espirituales. Lo que les voy a contar pasó hace apenas 2 meses, y todavía me da escalofríos recordar cada detalle. Vengo de una familia donde el don espiritual pasa de generación en generación. Mi bisabuela era una curandera muy respetada en nuestra región, y mi abuela Elena heredó ese conocimiento. Aunque yo escogí un camino más moderno, siempre he mantenido una conexión con esas tradiciones familiares. Mi trabajo de restauración de muñecas empezó casi por casualidad. La gente empezó a buscarme porque sabían de la tradición de mi familia, y querían que no solo arreglara sus muñecas antiguas, sino que también limpiara cualquier energía negativa que pudieran tener. Con el tiempo, me especialicé en este tipo de trabajo, combinando técnicas de restauración con rituales de purificación espiritual. Vivo en una casa pequeña pero cómoda en la colonia de San Pedro, en Monterrey. Tengo un taller en el fondo de la casa donde trabajo con las muñecas, y siempre mantengo el lugar protegido con amuletos y plantas que mi abuela me enseñó a usar. Todo empezó un jueves de octubre, cuando mi abuela Elena vino a visitarme trayendo una muñeca de porcelana muy antigua y dañada. Era una muñeca hermosa, con cabello rubio chino y un vestido azul claro, pero estaba con varias grietas en la cara y le faltaban algunos dedos de las manos. «Sofía», me dijo mi abuela, «compré esta muñeca en un mercado de antigüedades en Saltillo. El vendedor me dijo que tiene una historia muy triste, pero no me quiso contar los detalles. Solo dijo que necesitaba salir de su casa urgentemente». La muñeca tenía una plaquita pequeña en el pie con el nombre Emil grabado. Mi abuela me pidió que la restaurara porque quería regalársela a mi prima pequeña, pero primero quería estar segura de que estaba limpia espiritualmente. Cuando agarré la muñeca en las manos por primera vez, sentí una energía muy rara. No era exactamente malévola, pero había algo perturbador en ella, como una tristeza muy profunda. Los ojos de vidrio azul parecían seguirme, y juro que por un momento sentí como si estuviera tratando de decirme algo. Ese fin de semana, mis papás viajaron a Cadereyta para visitar unos parientes, y yo me quedé sola en casa. Mi amigo Diego, que me ayuda a veces con los trabajos de restauración, decidió quedarse conmigo para hacerme compañía y ayudarme a arreglar la muñeca Emile. Diego es muy escéptico sobre estas cosas espirituales, pero siempre me apoya en mi trabajo. Él se encarga más de la parte técnica de la restauración, mientras yo me ocupo de los aspectos espirituales. El viernes por la noche, dejamos la muñeca en la mesa de mi taller y nos fuimos a cenar. Cuando regresamos, algo muy raro había pasado. La muñeca ya no estaba en la mesa donde la habíamos dejado. «Sofía», me dijo Diego, «¿moviste la muñeca?» «No», le respondí, «la dejé exactamente aquí en la mesa». Buscamos por toda la casa, pero no encontramos la muñeca en ningún lugar. Era imposible que alguien hubiera entrado, porque todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, y el sistema de alarma no se había activado. El sábado por la mañana, cuando salí a regar las plantas del jardín, casi grito del susto. Ahí estaba la muñeca Emil, sentada en la banca de piedra del lado de afuera de la casa, como si alguien la hubiera puesto ahí cuidadosamente. Pero lo más raro era que estaba completamente limpia, sin ninguna señal del polvo o humedad de la noche. Además, las grietas en la cara parecían haber disminuido, como si se estuviera curando sola. Diego pensó que tal vez yo había puesto la muñeca ahí afuera y se me había olvidado, pero yo estaba absolutamente segura de que no había hecho eso. Además, ¿cómo podría estar tan limpia después de pasar la noche a la intemperie? Decidimos llevar la muñeca de vuelta al taller y empezar el trabajo de restauración inmediatamente. Queríamos terminar pronto y entregársela a mi abuela, porque la situación se estaba poniendo muy rara. Durante todo el sábado, Diego y yo trabajamos en la restauración de la muñeca.
Usamos pasta especial para porcelana para arreglar las grietas, pintamos los detalles de la cara y rehicimos los dedos que faltaban. Era un trabajo muy delicado que requería mucha concentración. Lo raro era que, conforme íbamos arreglando la muñeca, parecía ponerse cada vez más viva. Sus ojos de vidrio brillaban más, y juro que varias veces sentí como si nos estuviera observando trabajar. «Sofía», me dijo Diego durante la tarde, «no sé si sea mi imaginación, pero esta muñeca me está dando escalofríos. Es como si estuviera consciente de lo que estamos haciendo». Yo también estaba sintiendo lo mismo, pero traté de no darle mucha importancia. A veces, cuando trabajamos con objetos muy antiguos, nuestra imaginación nos puede jugar bromas. Trabajamos hasta muy tarde, y como a las 2 de la mañana finalmente terminamos. La muñeca estaba perfecta, como si fuera nueva. Decidimos dejarla secar durante la noche y hacerla limpia espiritual el domingo por la mañana. El domingo por la mañana, cuando bajamos al taller, encontramos una escena que nos dejó completamente aterrorizados. La muñeca Emil estaba sentada en un carrito de juguete antiguo que yo tenía en el taller, pero que estaba guardado en un estante alto. No solo eso, sino que el carrito se estaba moviendo solo en círculos lentos por el taller, como si alguien invisible lo estuviera empujando. La muñeca estaba sentada muy derechita, con las manos dobladas en el regazo, y sus ojos parecían seguirnos conforme el carrito se movía. Diego se puso pálido como papel. «Sofía», me dijo con la voz temblando, «esto no es normal. Esta muñeca está poseída por algo». Yo también estaba aterrorizada, pero traté de mantener la calma. Sabía que teníamos que actuar rápido antes de que la situación empeorara. Agarré agua bendita y sal de grano, y empecé a hacer una oración de protección que mi abuela me había enseñado. Tan pronto como empecé la oración, el carrito dejó de moverse, pero la muñeca volteó la cabeza directamente hacia mí y sonrió. No fue mi imaginación, realmente sonrió, mostrando pequeños dientes de porcelana que no estaban ahí antes. Sin perder tiempo, agarré la muñeca y la puse en una caja con sal de grano y hojas de ruda. Diego y yo salimos inmediatamente de la casa y nos fuimos directo a Guadalupe, donde vive mi prima María, que es una curandera muy experimentada. Durante todo el trayecto en carro, podíamos escuchar ruidos raros que venían de la caja donde estaba la muñeca. Eran como pequeños gemidos o susurros, muy bajitos pero claramente audibles. Diego manejaba lo más rápido que podía, y yo rezaba sin parar. «Sofía», me dijo Diego, «júrame que nunca más vamos a trabajar con muñecas así. Esto está muy más allá de lo que podemos manejar». Cuando llegamos a casa de María, inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba muy mal. «¿Qué energía tan pesada trajeron?», nos dijo antes de que viéramos la muñeca. «Esto no es una simple limpia espiritual». María examinó la muñeca con mucho cuidado, usando sus conocimientos de curandera para entender qué estaba pasando. Después de una hora de análisis, nos dio una explicación que nos dejó aún más asustados. «Esta no es la muñeca que compró tu abuela», nos dijo María. «Esta es la hermana gemela de ella, que debería estar guardada en algún lugar seguro. Las dos muñecas fueron hechas juntas hace más de 100 años, y una de ellas fue usada en rituales muy oscuros. Según María, las muñecas gemelas eran usadas en prácticas de magia negra, donde una servía como ancla para espíritus malignos, mientras la otra se mantenía como seguro. Si las dos muñecas se encontraran, podrían causar fenómenos paranormales muy peligrosos. Lo que ustedes restauraron no era la muñeca original», explicó María. «Era la muñeca maldita, que de alguna forma se hizo pasar por la otra. Ahora está más fuerte porque recibió energía nueva a través del trabajo de restauración». María nos dijo que teníamos que encontrar la muñeca original y hacer un ritual muy específico para separar las energías de las dos muñecas permanentemente. María puso la muñeca en una vitrina de vidrio especial, sellada con símbolos de protección y rodeada de amuletos poderosos. «O se va a quedar aquí hasta que resolvamos esto», nos dijo. «No se la pueden llevar de vuelta a casa de ninguna manera». Pero a la mañana siguiente, cuando María fue a verificar la vitrina, la muñeca había desaparecido. El vidrio seguía intacto,
Los sellos de protección estaban en su lugar, pero la muñeca simplemente ya no estaba ahí. Esto es muy grave, nos dijo María. Logró liberarse aunque tuviera todas las protecciones. Eso significa que está mucho más poderosa de lo que pensábamos. María hizo una limpia espiritual completa en su casa y nos aconsejó hacer lo mismo en nuestras casas. También nos dio amuletos de protección y nos enseñó oraciones específicas para protegernos. Desde entonces, mi casa nunca volvió a ser la misma. Aunque he hecho varias limpias espirituales, todavía siento presencias raras, especialmente en mi taller. A veces escucho pasitos durante la noche, como si un niño estuviera caminando por la casa. Diego decidió dejar de ayudarme con las restauraciones. Sofía, me dijo, te apoyo, pero esto fue demasiado para mí. Ya no puedo entrar a tu taller sin sentir escalofríos. Mi abuela Elena se preocupó mucho cuando le conté lo que había pasado. Fue al mercado de Saltillo para buscar al vendedor que le había vendido la muñeca, pero descubrió que había cerrado su puesto y nadie sabía para dónde se había ido. Seguí trabajando con muñecas, pero ahora soy mucho más cuidadosa. Siempre hago una limpia espiritual completa antes de empezar cualquier restauración y mantengo mi taller protegido con amuletos mucho más poderosos. Mi nombre es Fernanda Morales. Tengo 26 años y soy de Nuevo León, México. Hace 3 años migré a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo. Lo que les voy a contar pasó hace 6 meses, en Dallas, Texas, y fue una de las experiencias más aterrorizantes de mi vida. Es una historia que necesito compartir para alertar a otras mujeres sobre los peligros que podemos enfrentar cuando estamos lejos de casa. Cuando llegué a Estados Unidos, conseguí trabajo como empleada de limpieza en una empresa que atendía oficinas y casas de personas con buen poder adquisitivo. El trabajo era pesado, pero pagaba bien comparado con lo que ganaba en México, y me permitía mandar dinero a mi familia. Vivía en un departamento pequeño que compartía con otras 2 muchachas mexicanas, Carmen y Leticia, que también trabajaban en servicios de limpieza. Éramos muy unidas porque estábamos todas en la misma situación, lejos de la familia, trabajando duro para conseguir una vida mejor. Los fines de semana, a veces salíamos juntas para relajarnos un poco. No teníamos mucho dinero para gastar, pero de vez en cuando íbamos a algún bar mexicano donde nos sentíamos más en casa. Podíamos hablar español y escuchar nuestra música. Fue en una de esas salidas de fin de semana que conocí a Brandon y Tyler. Estábamos en un bar mexicano en Oak Cliff, un barrio con muchos latinos, cuando se acercaron a nuestra mesa. Eran 2 gringos jóvenes, aparentemente de buena familia, bien vestidos y educados. Brandon era alto, güero, con ojos azules, y hablaba un español básico, pero se esforzaba para comunicarse con nosotras. Tyler era moreno, más callado, pero también muy simpático. Dijeron que les gustaba la cultura mexicana y que frecuentaban ese bar porque les encantaba la comida y la música. Somos estudiantes de cocina, nos dijo Brandon. Estamos aprendiendo a cocinar platillos mexicanos auténticos y nos encantaría conocer más sobre la cultura de ustedes. Platicamos durante toda la noche. Parecían genuinamente interesados en nuestra cultura. Hicieron muchas preguntas sobre México, sobre nuestra comida, nuestras tradiciones. Brandon especialmente parecía fascinado con las recetas que yo mencionaba de mi abuela. Al final de la noche, Brandon me pidió mi número de teléfono. Fernanda, me dijo, me encantaría cocinar para ti. Estoy aprendiendo a hacer mole poblano, y sería un honor tener a una mexicana de verdad para que lo pruebe y me dé su opinión. Al principio dudé, porque mi mamá siempre me enseñó a ser cuidadosa con extraños, especialmente en país extranjero. Pero Brandon parecía muy respetuoso y sincero, y Carmen y Leticia me animaron. «Ándale, Fernanda», me dijo Carmen, «se ve que es buen muchacho y te mereces divertirte un poco». Brandon me habló algunos días después y me invitó a cenar a su departamento el sábado siguiente. «Voy a preparar una cena mexicana completa, me dijo, mole poblano, arroz mexicano y hasta flan de postre.
Quiero impresionar a una verdadera experta en cocina mexicana. Decidí aceptar la invitación. Les conté a Carmen y Leticia a dónde iba, y me pidieron que les mandara mensajes durante la noche para que supieran que estaba bien. Cuando llegué al departamento de Brandon, en la zona norte de Dallas, lo primero que me llamó la atención fue que el aire acondicionado estaba al máximo. Hacía mucho frío ahí adentro, lo que me pareció raro porque era una noche calurosa de verano. «Perdón por el frío», me dijo Brandon cuando comenté sobre la temperatura. «Siempre me da mucho calor cuando cocino, así que prefiero dejarlo bien helado». El departamento era bonito y bien decorado, pero había algo que me incomodó. Estaba todo preparado de forma muy elaborada, con velas prendidas por todas partes, música romántica y la mesa puesta de forma muy formal. Parecía más una cita romántica que una cena casual entre amigos. «Órale, Brandon», dije, «te esforzaste mucho. ¿Todo esto es para mí?» «Claro», respondió con una sonrisa muy grande. «Te mereces lo mejor. Una princesa mexicana merece ser tratada como realeza». El comentario me hizo sentir un poco incómoda, pero traté de ignorarlo. Tal vez era solo su manera de ser gentil. La cena estaba realmente deliciosa. Brandon se había esforzado mucho, y el mole estaba casi tan bueno como el de mi abuela. Platicamos sobre cocina, sobre nuestras familias, y parecía genuinamente interesado en todo lo que le contaba. Después de la cena, me ofreció una copa de vino. Para acompañar el postre, dijo. El vino tenía un sabor un poco raro, medio amargo, pero pensé que tal vez era porque no estaba acostumbrada a los vinos gringos. «Fernanda», me dijo Brandon después de que terminamos el postre, «te ves muy tensa. Debe ser todo ese trabajo pesado que haces. ¿Qué tal si te doy un masaje relajante? Tengo una crema especial que está padrísima para relajar los músculos». Inmediatamente me sentí incómoda. «No, gracias, Brandon. Estoy bien, no necesito masaje». Pero insistió. «Ándale, es solo un masaje en los hombros. Trabajas tanto, te mereces relajarte un poco. Es una crema que compré en una tienda de productos naturales. Es completamente segura». Seguí negándome, pero se fue poniendo más insistente, y yo empecé a sentirme presionada. Además, estaba empezando a sentirme rara, medio mareada, como si el vino hubiera sido más fuerte de lo que pensaba. Finalmente, para evitar más insistencia, acepté que me pusiera la crema solo en los hombros, por encima de la blusa. Pero tan pronto como empezó a aplicar la crema, sentí una quemadura muy fuerte en la piel, aunque fuera a través de la ropa. «Brandon», dije, «esta crema está quemando. Para, por favor». «Es normal», respondió. «Es porque está haciendo efecto. Se va a quitar en unos minutos». Pero la quemadura empeoró, y empecé a sentir mareos muy fuertes. Mi visión se puso borrosa, y sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. «¿Qué le pusiste a esa crema?», pregunté tratando de levantarme del sillón. «Tranquila, Fernanda», dijo Brandon, y su voz había cambiado completamente. Ya no era gentil y cariñosa, sino fría y calculadora. «Es solo para que te relajes. Va a estar todo bien». Fue entonces que entendí que estaba en peligro mortal. La crema tenía alguna sustancia que me estaba envenenando, y Brandon había planeado todo esto desde el principio. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré levantarme y correr al baño. Brandon trató de seguirme, pero logré cerrar la puerta con llave antes de que llegara. «Fernanda», gritaba del otro lado, «abre la puerta. Estás exagerando, no es nada del otro mundo». Pero yo sabía que si abría esa puerta, probablemente nunca más saldría de ese departamento viva. Miré alrededor del baño desesperadamente, buscando una salida. La ventana del baño daba al estacionamiento, y estábamos en el segundo piso. Era peligroso, pero era mi única oportunidad. Con mucho esfuerzo, logré abrir la ventana y colgarme del lado de afuera. Brandon estaba golpeando la puerta del baño cada vez más fuerte. «Fernanda, deja de tonterías y abre esa puerta». Me dejé caer del segundo piso. Caí mal y me lastimé el tobillo,
pero logré levantarme y correr hacia el estacionamiento, gritando pidiendo ayuda. En el estacionamiento, tuve la suerte de encontrar un taxista mexicano que estaba esperando un cliente. Cuando me vio corriendo y gritando en español, inmediatamente entendió que estaba en peligro. «Ayúdame, por favor», grité. Ese hombre me quiso envenenar. El taxista, que se llamaba Roberto, me ayudó a subir al carro y me llevó directo al hospital más cercano. Durante el camino, les hablé a Carmen y Leticia, que se desesperaron y vinieron a encontrarme al hospital. En el hospital, los doctores confirmaron que había sido envenenada con una sustancia que me podría haber matado si hubiera absorbido más. Me hicieron un lavado de estómago y me dieron medicamentos para neutralizar el veneno. «Tuviste mucha suerte», me dijo el doctor. «Si te hubieras tardado más en llegar aquí, las consecuencias podrían haber sido fatales». Llamaron a la policía e hice un reporte completo. Descubrimos que Brandon tenía un historial de agresiones contra mujeres inmigrantes y que usaba la excusa de la cocina para atraerlas a su departamento. Después de esa experiencia, mi vida cambió completamente. Desarrollé una ansiedad muy fuerte, especialmente con respecto a hombres desconocidos. Tuve que ir a terapia para poder lidiar con el trauma. Carmen y Leticia me apoyaron mucho durante la recuperación. Entendían lo que estaba pasando porque también eran mujeres inmigrantes y sabían de los peligros que enfrentamos lejos de casa. Decidí mudarme a otra ciudad porque no me sentía segura en Dallas, sabiendo que Brandon todavía andaba por ahí. La policía lo arrestó, pero salió bajo fianza y tenía miedo de que tratara de encontrarme. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 24 años y soy farmacéutico recién egresado. Lo que les voy a contar pasó hace un año, cuando trabajé durante 6 meses en una farmacia de turno nocturno en Nuevo León. Siempre he sido una persona muy lógica y escéptica con respecto a cosas sobrenaturales, pero esta experiencia me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Después de recibirme en la universidad, estaba desesperado por conseguir mi primer trabajo como farmacéutico. El mercado estaba muy competitivo, y cuando me ofrecieron una vacante en una farmacia de 24 horas en el centro histórico de la ciudad, acepté inmediatamente, aunque sabía que sería el turno de madrugada. La farmacia estaba en una calle antigua del centro, en una zona que durante el día estaba muy movida, pero que en la noche se volvía prácticamente desierta. El edificio era antiguo, de arquitectura colonial, y había sido remodelado varias veces a lo largo de los años para diferentes usos comerciales. Mi horario era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, de lunes a sábado. Durante ese periodo, yo era responsable de atender a los pocos clientes que aparecían durante la madrugada, generalmente personas con emergencias médicas o trabajadores nocturnos que necesitaban medicamentos. El equipo nocturno era mínimo. Solo yo y don Esteban, el vigilante, que tenía más de 60 años y trabajaba ahí desde hacía casi 20 años. Era un hombre muy serio y reservado, pero siempre fue muy respetuoso conmigo. En mi primer día, don Esteban me mostró todas las instalaciones de la farmacia. La distribución era sencilla, un área de atención al público al frente, con el mostrador y los estantes de medicamentos de venta libre. Atrás había una zona de medicamentos controlados, donde estaban las medicinas que requerían receta médica, y al fondo estaba el almacén, donde guardábamos el inventario. La farmacia tenía 2 entradas, la principal, que daba a la calle, y una puerta lateral que conectaba con un pasillo que llevaba a los otros establecimientos del edificio. Durante la noche, manteníamos solo la entrada principal abierta. Cuando don Esteban terminó de mostrarme las instalaciones, me dio una advertencia que en ese momento me pareció muy rara. «Rodrigo», me dijo con una expresión muy seria, «vas a trabajar aquí durante la madrugada y puede ser que escuches cosas raras. Si alguna vez oyes a alguien gritando tu nombre desde el almacén, nunca, bajo ninguna circunstancia, respondas o vayas a investigar». Pensé que estaba bromeando o tratando de asustarme por ser novato.
¿Por qué, don Esteban? ¿Hay alguien que se esconde ahí? No es alguien, respondió. Es algo, y es mejor no hacerle caso. En ese momento pensé que eran solo supersticiones de una persona mayor, y no le di mucha importancia. La primera semana fue completamente normal. Atendía a algunos clientes durante la madrugada, organizaba el inventario, estudiaba para mantenerme actualizado y platicaba ocasionalmente con don Esteban durante sus rondas. La farmacia era muy silenciosa durante la noche. El único sonido constante era el zumbido de los refrigeradores donde guardábamos algunos medicamentos y ocasionalmente el ruido del tráfico en la calle principal. Pero en la segunda semana, como a las 3 de la mañana de un martes, pasó algo que me hizo recordar la advertencia de don Esteban. Estaba organizando algunos medicamentos en el mostrador cuando escuché claramente a alguien gritar mi nombre. Rodrigo. Rodrigo. La voz venía definitivamente del almacén y sonaba como si fuera de una persona que tenía dificultad para hablar, como si tuviera la garganta lastimada. Mi primera reacción fue pensar que don Esteban me estaba probando o molestando. Fui al almacén para investigar, pero cuando prendí las luces, no había nadie ahí. Don Esteban estaba afuera de la farmacia, haciendo su ronda por la cuadra. Cuando regresó, le pregunté si había escuchado algo raro. ¿Escuchaste tu nombre?, me preguntó. Sí, viniendo del almacén. Don Esteban movió la cabeza. Te dije que no le hicieras caso. Ahora que fuiste a investigar, puede ser que pase más seguido. Don Esteban tenía razón. La noche siguiente, como a la misma hora, escuché mi nombre siendo gritado otra vez, pero esta vez la voz estaba más cerca, como si quien estuviera gritando se hubiera movido más cerca de la entrada del almacén. Rodrigo, Rodrigo, ven acá. Esta vez, además de la voz, escuché un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado uno de los estantes metálicos del almacén. El sonido hizo eco por toda la farmacia. Traté de ignorarlo, como don Esteban me había aconsejado, pero la curiosidad y los nervios eran muy fuertes. Agarré una linterna y me acerqué cautelosamente a la entrada del almacén. No prendí las luces principales, solo usé la linterna para iluminar el interior. No vi nada, pero sentí una presencia muy fuerte, como si alguien me estuviera observando desde las sombras entre los estantes altos. El aire ahí adentro estaba mucho más frío que en el resto de la farmacia, y había un olor raro, como de medicina vencida mezclada con algo que no lograba identificar. Al día siguiente, antes de empezar mi turno, busqué a don Esteban para platicar sobre lo que estaba pasando. Estaba renuente a hablar, pero finalmente decidió contarme lo que sabía. Rodrigo, me dijo, llevo 20 años trabajando aquí, y desde el primer día escucho esas cosas. Este edificio tiene una historia muy antigua y complicada. Según don Esteban, antes de ser farmacia, el lugar había sido una veterinaria, y antes de eso, un consultorio médico que fue abandonado en circunstancias muy raras en los años 80. El doctor que trabajaba aquí desapareció de la noche a la mañana, no me contó. Dejó todo, equipos, medicamentos, hasta dinero en la caja fuerte. La familia nunca supo qué le pasó. Don Esteban creía que algo había pasado en ese consultorio, algo que dejó unas marcas en el lugar. Por eso te dije que nunca respondieras cuando escucharas tu nombre. Si le das entrada a esa cosa, se va a volver más fuerte. ¿Darle entrada?, pregunté. Responder, reconocer que la escuchas. Es como si le estuvieras dando permiso para comunicarse contigo, y ahí las cosas se pueden poner mucho peores. Traté de seguir el consejo de don Esteban e ignorar completamente los gritos, que siguieron pasando casi todas las noches. Pero un jueves, como a las 4 de la mañana, cometí un error que me marcó para siempre. Estaba muy cansado y distraído, organizando un pedido de medicamentos que había llegado durante el día. Sin pensar, entré al almacén para buscar unas cajas, olvidándome completamente de las advertencias. Fue cuando la vi. Entre los estantes altos del fondo del almacén, había una figura oscura, como una sombra humana,
pero sin características definidas. No tenía cara, pero podía sentir que me estaba mirando directamente. La figura no se movía, solo estaba ahí, parada, como si hubiera estado esperándome. El frío en el ambiente se volvió aún más intenso, y el olor raro se volvió casi insoportable. Salí del almacén inmediatamente, sin agarrar lo que había ido a buscar. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Don Esteban se dio cuenta de mi estado cuando regresó de la ronda. «¿La viste, verdad?», me preguntó. Solo pude mover la cabeza afirmativamente. «Ahora entiendes por qué te dije. Esa cosa lleva mucho tiempo aquí y no se va a ir. Lo único que podemos hacer es no hacerle caso». Después de ese encuentro visual, decidí que ya no podía trabajar en ese lugar. La figura sombría me había afectado de una forma que no lograba explicar. Sentía como si hubiera creado una conexión conmigo, y eso me tenía muy perturbado. Afortunadamente, algunas semanas después, conseguí una mejor oportunidad en una farmacia hospitalaria durante el día. Cuando avisé que me iba a salir, don Esteban no pareció sorprendido. «Duraste más que la mayoría», me dijo. «Muchos farmacéuticos nocturnos no aguantan ni un mes aquí». Descubrí que yo era el quinto farmacéutico nocturno en 2 años. Todos los anteriores se habían ido alegando motivos personales. Pero ahora yo entendía la verdadera razón. Don Esteban se jubiló algunos meses después de que me salí. Supe por un colega que le dijo al patrón que estaba cansado de cuidar 2 farmacias al mismo tiempo, la de los vivos y la de los muertos. Esta experiencia cambió completamente mi perspectiva sobre cosas que no podemos explicar científicamente. Siempre he sido una persona muy racional, pero lo que viví en esa farmacia fue demasiado real para ignorarlo. Aprendí que hay lugares que cargan memorias o energías de eventos pasados, y que a veces esas presencias pueden interactuar con los vivos de maneras que no comprendemos. También entendí la importancia de escuchar los consejos de personas más experimentadas, especialmente cuando se trata de situaciones que conocen desde hace mucho tiempo. Hoy trabajo en una farmacia hospitalaria durante el día, y estoy muy contento con mi elección profesional. Pero a veces, cuando estoy solo organizando medicamentos en algún depósito, me acuerdo de la figura sombría del almacén y me siento agradecido de trabajar en un ambiente lleno de vida y movimiento. Supe que la farmacia sigue funcionando las 24 horas y que siguen teniendo dificultad para mantener farmacéuticos en el turno nocturno. El ciclo continúa, con nuevos empleados descubriendo por sí mismos que algunos lugares tienen sus propios habitantes invisibles. Mi nombre es Eduardo Castillo. Tengo 35 años y trabajo desde hace 8 años en una funeraria en Monterrey, Nuevo León. Durante todos estos años, pensé que ya había visto de todo en mi trabajo, pero lo que pasó hace 6 meses me mostró que hay cosas que van mucho más allá de nuestra comprensión, especialmente cuando se trata de la voluntad de los muertos y el respeto que debemos tener por sus últimos deseos. Trabajo en el turno nocturno del crematorio de la funeraria, que está en una zona industrial en las afueras de Monterrey. Es un trabajo que mucha gente considera mórbido, pero para mí siempre ha sido solo un trabajo técnico y respetuoso. Ayudo a las familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, y me tomo esa responsabilidad muy en serio. El crematorio donde trabajo es moderno y bien equipado. Tenemos 2 hornos principales que operan a altas temperaturas, y todo el proceso está muy controlado y es respetuoso. Normalmente, una cremación completa toma entre 2 horas y media a 3 horas, dependiendo del tamaño de la persona. Mi turno empieza a las 10 de la noche y va hasta las 6 de la mañana. Durante ese periodo, generalmente proceso entre 3 a 5 cremaciones, siempre siguiendo todos los protocolos de seguridad y respeto. Cada cuerpo recibe el mismo cuidado y dignidad, independientemente de las circunstancias. Un martes de septiembre, recibí el cuerpo de una joven de 28 años que había muerto de cáncer después de una larga batalla contra la enfermedad.
Según la documentación, se llamaba Andrea Morales, y la familia había solicitado cremación para el día siguiente. Cuando preparé el cuerpo para el proceso, noté algo muy raro. Andrea era una persona pequeña. Debía pesar unos 45 kilos máximo debido a la enfermedad, pero cuando traté de moverla de la camilla al horno, fue imposible. Normalmente, puedo mover cuerpos mucho más grandes sin dificultad, pero el cuerpo de Andrea parecía estar pegado a la camilla. Era como si pesara varias toneladas, o como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que fuera movido. Pensé que tal vez sería algún problema con la camilla, así que traje el equipo hidráulico que usamos para casos especiales. Ese equipo puede levantar hasta 2 toneladas, pero aún así, no logró mover el cuerpo de Andrea ni un centímetro. Después de 2 horas tratando de mover el cuerpo, decidí llamar a mi supervisor para reportar el problema técnico. Pero cuando llegó al crematorio, logró mover a Andrea normalmente, como si nada hubiera pasado. «Eduardo», me dijo, «no sé qué problema tenías, pero ya está todo normal». Me quedé muy confundido, pero decidimos seguir con la cremación. Pusimos el cuerpo en el horno e iniciamos el proceso normalmente. La temperatura subió a los 1000 grados Celsius habituales, y todo parecía estar funcionando perfectamente. Pero después de 1 hora, cuando abrí el horno para verificar el progreso, lo que vi me dejó completamente perplejo. El cuerpo de Andrea estaba exactamente igual a como había entrado. No había señales de cremación, ni siquiera de que hubiera estado expuesto a altas temperaturas. Era imposible. A esas alturas, ya debería estar por lo menos 70% cremado, pero estaba intacto, como si el fuego no la hubiera tocado. Cerré el horno y subí la temperatura al máximo, pensando que tal vez habría algún problema técnico. Pero cuando verifiqué otra vez después de 1 hora más, la situación se había puesto aún más rara. El cuerpo seguía intacto, pero ahora había un líquido transparente alrededor de él, en el fondo del horno. No era grasa derretida, que es normal en el proceso de cremación, sino algo diferente, como agua cristalina. Lo más raro es que ese líquido no se estaba evaporando, a pesar de la temperatura extrema. Era como si estuviera protegido del calor de alguna forma sobrenatural. Llamé otra vez a mi supervisor, pero cuando llegó, el líquido había desaparecido. «Eduardo», me dijo, «estás trabajando demasiado. Tal vez deberías tomarte unos días de descanso». Pero yo sabía que no me estaba imaginando cosas. Algo muy raro estaba pasando con la cremación de Andrea. Lo que normalmente tomaría 2 horas y media terminó durando 6 horas completas. Durante todo ese tiempo, el cuerpo resistió el proceso de cremación de maneras que desafiaban todas las leyes de la física que conocía. A veces el fuego simplemente se apagaba sin razón aparente. Otras veces, la temperatura bajaba drásticamente, aunque el horno estuviera funcionando al máximo. Era como si algo estuviera luchando contra el proceso. Como a las 4 de la mañana, finalmente, el cuerpo empezó a cremarse normalmente, pero aún así, el proceso fue mucho más lento de lo habitual, y yo podía sentir una resistencia constante, como si Andrea se estuviera negando a irse. Durante esas 6 horas, sentí una presencia muy fuerte en el crematorio. No era aterrorizante, pero definitivamente era la presencia de alguien que no estaba en paz. Era como si Andrea estuviera tratando de comunicarme algo muy importante. Al día siguiente, cuando la familia vino a recoger las cenizas, decidí platicar discretamente con la hermana de Andrea para entender mejor la situación. Lo que me contó explicó todo lo que había pasado. «Eduardo», me dijo la hermana, «Andrea nunca quiso ser cremada. Le tenía mucho miedo al fuego desde niña, y siempre nos decía que quería ser enterrada. Pero mi mamá decidió por la cremación porque es más barato, y Andrea ya no estaba consciente para protestar». Según la hermana, Andrea había expresado varias veces durante su enfermedad que quería un entierro tradicional. Decía que tenía pesadillas con fuego y que prefería regresar a la tierra como hacían nuestros abuelos. La familia había ignorado esos deseos por cuestiones económicas,
Pero ahora la hermana se sentía muy culpable. ¿Será que sufrió?, me preguntó. ¿Será que sabía lo que estaba pasando? No supe qué responder, pero ahora entendía por qué la cremación había sido tan difícil. Andrea estaba luchando contra un proceso que iba contra su voluntad más profunda. Después de esa experiencia, mi trabajo nunca volvió a ser igual. Empecé a cuestionar cuántas otras cremaciones que había hecho eran contra la voluntad de la persona fallecida. Desarrollé una sensibilidad mucho mayor para detectar cuando algo no estaba bien durante el proceso. Aprendí a reconocer las señales de cuando un cuerpo está resistiendo la cremación, y siempre investigo la historia detrás de esos casos. También empecé a platicar más con las familias sobre los deseos expresados por los fallecidos. Muchas veces descubrí que las decisiones sobre cremación o entierro eran tomadas por cuestiones prácticas o económicas, sin considerar lo que la persona realmente quería. En algunos casos, logré convencer a familias de cambiar de opinión cuando quedaba claro que estaban yendo contra la voluntad del fallecido. Es una conversación difícil, pero siento que es mi responsabilidad como profesional. Esta experiencia me enseñó que la muerte no es simplemente el fin de la conciencia. Hay algo que permanece, por lo menos por un tiempo, y que puede reaccionar cuando sus últimas voluntades no son respetadas. Ahora siempre hago una pequeña oración antes de cada cremación, pidiendo permiso y explicando el proceso. Puede parecer raro, pero siento que es una forma de mostrar respeto por la persona que está siendo cremada. También cambié mi enfoque con las familias. Siempre pregunto si saben cuál era la preferencia del fallecido, y explico la importancia de respetar esos deseos siempre que sea posible. El caso de Andrea me mostró que nuestros últimos deseos tienen un poder que va más allá de la vida física. Cuando alguien expresa claramente cómo quiere que su cuerpo sea tratado después de la muerte, eso debe ser respetado siempre que sea posible. También aprendí que mi trabajo no es solo técnico, sino también espiritual. Estoy lidiando con personas que merecen dignidad y respeto, aún después de la muerte. Ahora, siempre que una familia viene a solicitar cremación, pregunto si esa era realmente la voluntad del fallecido. Si hay dudas, sugiero que platiquen entre ellos antes de tomar la decisión final. El trabajo en un crematorio me enseñó que la muerte es solo una transición, no un fin absoluto, y que nuestra responsabilidad hacia los muertos no termina cuando se van, sino que continúa en la forma como honramos sus últimas voluntades. Mi nombre es Mónica Castillo, y trabajo desde hace casi 10 años en la Farmacia San Lucas, aquí en el centro de la ciudad. Empecé como auxiliar cuando tenía 27 años. Necesitaba el trabajo y no tenía mucha experiencia en el ramo farmacéutico. Con el tiempo fui aprendiendo sobre medicamentos, atención al cliente y dedicándome bastante al trabajo. Después de 2 años me ascendieron a cajera, donde estuve 3 años más hasta que surgió la oportunidad de ser encargada del turno nocturno. Al principio dudé porque sabía que trabajar de madrugada no era fácil, pero el sueldo era mejor y necesitaba el dinero. Acepté la propuesta y desde entonces soy responsable de la farmacia de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El turno nocturno tiene sus particularidades. Menos movimiento, más tiempo para organización, pero también más responsabilidad porque te quedas prácticamente sola. Durante todos estos años aprendí a lidiar con los desafíos de la madrugada y me acostumbré a la rutina diferente. Al principio éramos solo yo y otra empleada durante la noche, pero con el tiempo, la empresa decidió que una persona era suficiente para cubrir el periodo. La farmacia está en una avenida muy movida durante el día, pero en la noche el movimiento disminuye bastante, así que tiene sentido desde el punto de vista comercial. Tengo mis tareas bien definidas: atender a los pocos clientes que aparecen, hacer la verificación de inventario, organizar los estantes y preparar todo para la gente del día siguiente. La farmacia es grande, tiene 2 pisos, pero en la noche me quedo solo en la planta baja donde están los medicamentos y productos de uso general. El segundo piso se usa más para almacén y oficina,
así que no necesito subir ahí durante mi turno. La iluminación es buena, tiene cámaras de seguridad y me siento segura trabajando sola. Por lo menos así me sentía hasta que empezaron los problemas con la vitrina de los productos para bebé. La vitrina está justo en el centro de la tienda. Es una de las más visibles para quien entra a la farmacia. Es una vitrina grande, de vidrio, con estantes internos donde están expuestos productos como pañales, mamillas, chupones, pomadas para rosaduras, leche en polvo y otros artículos para recién nacidos. Siempre ha sido una de las vitrinas que más llama la atención de los clientes, especialmente de las mamás que vienen con bebés. La vitrina tiene una cerradura especial, diferente a las otras, porque los productos para bebés son más caros y existe el riesgo de robo. Solo 3 personas en la farmacia tenemos la llave: el gerente, la subgerente del turno de la mañana y yo. La llave se guarda en un lugar específico y solo abrimos la vitrina cuando algún cliente quiere comprar algo de ahí adentro. Durante mi turno, rara vez necesito abrir esa vitrina porque no es común que aparezca cliente comprando producto para bebé de madrugada. Cuando pasa, abro, saco el producto, cierro otra vez y guardo la llave en el lugar de siempre. Todo empezó hace como 8 meses, un martes de madrugada. Estaba organizando los medicamentos en el estante de los analgésicos cuando me di cuenta de que la vitrina de los productos para bebé estaba abierta. Me pareció raro porque estaba segura de que estaba cerrada cuando llegué a trabajar. Fui hasta ahí, verifiqué que estuviera todo en orden, cerré la vitrina y guardé la llave. Pensé que tal vez la empleada del turno de la tarde se había olvidado de cerrar bien. Esas cosas pasan. Al día siguiente le comenté a la subgerente sobre lo que había pasado. Dijo que iba a verificar con el equipo de la tarde. Algunos días después pasó otra vez, misma situación. Llegué y la vitrina estaba abierta. Esta vez puse más atención, verifiqué que no faltara nada, que los productos estuvieran en el lugar correcto. Todo parecía normal. Empecé a sospechar que tal vez habría algún problema con la cerradura, que no estaba trabando bien. Platiqué con el gerente sobre la situación y mandó a un técnico a verificar la cerradura. El técnico dijo que estaba todo funcionando perfectamente. La probó varias veces y la cerradura trababa normalmente. Aún así, el gerente me orientó que pusiera más atención y anotara siempre que encontrara la vitrina abierta. Durante las semanas siguientes el problema continuó. No todas las noches, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana llegaba y encontraba la vitrina abierta. Siempre verificaba si faltaba algo, pero nunca faltaba nada. Los productos estaban todos ahí, en el lugar correcto, como si alguien hubiera solo abierto y lo hubiera dejado así. Empecé a sentirme incómoda con la situación, porque no lograba entender qué estaba pasando. El equipo de la tarde juraba que siempre cerraba la vitrina antes de irse, y les creía porque son personas responsables. Pero entonces, ¿cómo explicar que la vitrina estuviera siempre abierta cuando yo llegaba? Después de un mes lidiando con esta situación, las cosas empezaron a ponerse más raras. No era solo la vitrina abierta, sino que los productos dentro de ella estaban desordenados. Las mamillas que estaban en un estante aparecían en otro, los pañales estaban fuera del orden de tamaño, los chupones estaban regados de cualquier manera. Era como si alguien hubiera movido todo durante la noche. Empecé a notar exactamente cómo dejaba los productos organizados para poder comparar al día siguiente. Siempre que encontraba todo revuelto, reorganizaba conforme al patrón de la farmacia y cerraba la vitrina otra vez. El gerente se preocupó y decidió instalar una cámara específica apuntando hacia la vitrina de los productos para bebé. Dijo que así descubriríamos si alguien estaba entrando a la farmacia durante la madrugada o si había alguna explicación lógica. Me sentí aliviada porque finalmente tendríamos una respuesta para el misterio. La cámara fue instalada un viernes, y el fin de semana siguiente la vitrina siguió siendo encontrada abierta y con productos desordenados. El lunes el gerente fue a verificar las grabaciones para ver qué había pasado. Me llamó a la oficina con una expresión confundida en la cara. Dijo que las grabaciones de la cámara tenían fallas exactamente en los horarios en que la vitrina era movida.
Durante todo el resto de la noche la grabación funcionaba perfectamente, pero siempre había una interrupción de algunas horas que coincidía con el periodo en que los productos eran desordenados. El técnico de la empresa de seguridad vino a verificar el equipo y dijo que estaba funcionando normalmente. No había ningún defecto. Aún así, todas las veces que la vitrina aparecía movida, la grabación presentaba falla en el mismo periodo. Era como si algo o alguien supiera exactamente cuándo la cámara estaba grabando y lograra interferir con el equipo. El gerente se quedó sin saber qué hacer y decidió instalar una segunda cámara con ángulo diferente. Con 2 cámaras apuntando hacia la vitrina, esperábamos finalmente descubrir qué estaba pasando. Pero el resultado fue el mismo. Siempre que los productos aparecían desordenados, las 2 cámaras presentaban falla en el mismo periodo. Era imposible que 2 cámaras de marcas diferentes tuvieran el mismo tipo de problema técnico al mismo tiempo. El gerente llamó otra vez al técnico, que se quedó sin explicación para el fenómeno. Probaron los equipos varias veces durante el día y funcionaban perfectamente. Solo presentaban falla durante la madrugada, siempre en el mismo periodo. Para esa época, yo ya estaba empezando a sentir una incomodidad rara cuando pasaba cerca de la vitrina durante mi turno. Era una sensación difícil de describir, como si el aire se pusiera más denso, más pesado. La temperatura también parecía diferente en esa área, más fría que el resto de la farmacia. Al principio pensé que sería mi imaginación, pero la sensación se fue volviendo más fuerte con el pasar de las semanas. La incomodidad que sentía cerca de la vitrina fue aumentando gradualmente. No era solo la sensación de frío, sino también una especie de presión en el pecho, como si fuera difícil respirar en esa área. Empecé a evitar pasar muy cerca de la vitrina durante la noche. Hacía mis tareas manteniendo cierta distancia. Cuando necesitaba verificar si estaba cerrada, iba rápidamente, miraba y me alejaba luego. La sensación era tan incómoda que llegaba a darme escalofríos. Una noche, mientras estaba organizando los medicamentos en un estante cercano, sentí como si alguien me estuviera observando. Miré hacia la vitrina, y por un momento tuve la impresión de ver un movimiento en el reflejo del vidrio, pero cuando miré directamente no había nada. Pensé que sería cansancio o estrés del trabajo nocturno, pero estas sensaciones raras empezaron a pasar con más frecuencia, siempre cuando estaba cerca de la vitrina de los productos para bebé. Era como si esa área de la farmacia tuviera una energía diferente, más pesada. Fue entonces que un cliente regular de la farmacia me contó una historia que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que estaba pasando. Don Joaquín es un señor de unos 70 años que vive en el barrio desde hace décadas y conoce la historia de todos los establecimientos de la región. Viene a la farmacia por lo menos una vez por semana para comprar sus medicamentos para la presión. En una de esas visitas, me preguntó si sabía qué funcionaba en el lugar antes de ser farmacia. Le dije que no, que trabajaba ahí desde hacía años, pero nunca supe. Entonces me contó que hace unos 15 años el lugar era un consultorio médico de un pediatra muy respetado en la región. El doctor atendía principalmente niños pequeños y recién nacidos. Según don Joaquín, el médico era muy dedicado y competente, pero una tragedia cambió todo. Una noche, una mamá trajo a su bebé recién nacido con problemas respiratorios graves. El médico hizo todo lo que pudo, pero el niño no resistió y murió ahí mismo en el consultorio. Don Joaquín siguió contando que la mamá del niño entró en desesperación total cuando supo de la muerte del bebé. Acusó al médico de negligencia, gritó que había matado a su hijo y dijo cosas terribles antes de ser llevada por los familiares. Algunos días después, la mujer regresó al consultorio e hizo una especie de ritual raro en el cuarto donde el bebé había muerto. Según las personas que lo presenciaron, trajo velas, objetos personales del niño, y se quedó horas hablando sola como si estuviera conversando con el bebé. Cuando se fue, le dijo a quien quisiera escuchar que el espíritu de su hijo nunca dejaría ese lugar en paz. El médico se quedó muy afectado con toda la situación
y terminó cerrando el consultorio algunos meses después. El lugar se quedó vacío por un tiempo hasta que fue remodelado y transformado en la farmacia. Don Joaquín dijo que siempre pensó que la farmacia tenía una energía rara, principalmente en el área donde estaba el cuarto de atención del antiguo consultorio. Cuando describió la ubicación del cuarto, me di cuenta de que era exactamente donde está la vitrina de los productos para bebé. Después de escuchar la historia de Don Joaquín, muchas cosas empezaron a tener sentido. La vitrina de los productos para bebé estaba ubicada exactamente en el lugar donde, según él, estaba el cuarto de atención del pediatra. Era ahí donde el bebé había muerto y donde la mamá había hecho el tal ritual. Las sensaciones raras que yo sentía, el frío, la dificultad para respirar, todo parecía tener una explicación ahora. Empecé a prestar más atención a los detalles y me di cuenta de que los fenómenos siempre pasaban en la misma área. Nunca encontré otras vitrinas abiertas, nunca hubo problemas con las cámaras en otras partes de la farmacia. Era siempre ahí, siempre en la vitrina de los productos para bebé. Resolví investigar un poco más sobre la historia del lugar y descubrí que realmente había funcionado un consultorio médico ahí. Encontré hasta una noticia antigua en el periódico local sobre el cierre del consultorio, pero no mencionaba los detalles que don Joaquín había contado. Aún así, la coincidencia era muy grande para ignorarla. Algunas semanas después de saber de la historia del lugar, empecé a percibir otros fenómenos además de la vitrina abierta y los productos desordenados. Durante las madrugadas más silenciosas, cuando no había movimiento en la calle, empecé a escuchar sonidos raros que venían de la dirección de la vitrina. Era un sonido bajo, como una respiración dificultosa, jadeante. Al principio pensé que sería el sistema de aire acondicionado o algún equipo de la farmacia, pero el sonido era diferente, más orgánico. Parecía realmente una respiración de alguien con dificultad para respirar. El sonido no era constante, aparecía y desaparecía, siempre viniendo de la misma dirección. Cuando me acercaba para investigar, el sonido paraba inmediatamente. Era como si percibiera mi presencia y se escondiera. Estas experiencias empezaron a ponerme muy nerviosa durante el trabajo. Trataba de concentrarme en mis tareas, pero siempre estaba atenta a cualquier sonido diferente. La farmacia, que antes era un ambiente familiar y cómodo, empezó a parecerme rara e inquietante durante las madrugadas. El fenómeno más perturbador empezó a pasar como un mes después de que empecé a escuchar los sonidos de respiración. Era un llanto de bebé, bajito, pero claramente audible durante los momentos de silencio total. El llanto venía siempre de la dirección de la vitrina y duraba apenas unos segundos antes de parar abruptamente. Al principio pensé que sería mi imaginación, que el estrés y las noches mal dormidas me estaban haciendo escuchar cosas. Pero el llanto se volvió más frecuente y más claro. Era definitivamente el llanto de un recién nacido, de esos bien pequeños, con ese sonido agudo y desesperado. Siempre que lo escuchaba, mi corazón se disparaba y sentía un frío en el estómago. Trataba de convencerme de que era algún sonido que venía de la calle, tal vez de algún departamento cercano, pero el sonido venía claramente de adentro de la farmacia. Una noche resolví grabar con mi celular cuando escuchara el llanto otra vez. Logré grabar algunos segundos, pero cuando fui a escuchar después, no había nada en la grabación, solo silencio. La situación se volvió aún más real cuando una colega vino a ayudarme durante una noche particularmente movida. Era época de gripe y tuvimos más clientes de lo normal durante la madrugada. Carla, que trabaja en el turno de la tarde, se quedó conmigo hasta como las 3 de la mañana para ayudar con el movimiento. Durante una pausa, mientras platicábamos en el mostrador, escuchamos claramente el llanto de bebé que venía de la vitrina. Carla paró de hablar a la mitad de la frase y me miró con los ojos muy abiertos. Preguntó si yo también había escuchado, y confirmé que sí. Fuimos hasta la vitrina para investigar, pero como siempre, el sonido paró cuando nos acercamos. Carla se quedó visiblemente incómoda y dijo que nunca había notado nada raro durante su turno de la tarde,
Preguntó si yo siempre escuchaba esos sonidos durante la noche, y le conté sobre todos los fenómenos que venían pasando. Se quedó impresionada y dijo que si fuera ella, ya habría pedido cambio a otro turno. Pero a mí me gustaba mi trabajo y no quería renunciar por algo que tal vez tuviera una explicación lógica. Después de que Carla presenció el llanto de bebé, la noticia se regó entre los empleados de la farmacia. El gerente se preocupó porque no quería que los rumores llegaran a los clientes y perjudicaran el movimiento de la tienda. Decidió que durante las madrugadas yo debería evitar el área cerca de la vitrina, a menos que fuera estrictamente necesario. También me orientó que si algún cliente preguntaba sobre productos para bebé durante la noche, debería decir que la vitrina tenía problema en la cerradura y que podrían regresar durante el día. Era una forma de evitar que tuviera que abrir la vitrina y mover los productos durante la madrugada. Esta medida trajo cierto alivio, porque yo realmente estaba evitando esa área aún antes de la orientación oficial. Pero los fenómenos siguieron pasando, aunque la vitrina fuera menos manipulada. Era como si la presencia, fuera lo que fuera, no dependiera de nuestra interacción con los productos para seguir manifestándose. La empresa trató algunas soluciones técnicas para resolver el problema. Cambiaron todas las cámaras por modelos más modernos, instalaron sensores de movimiento adicionales, y hasta llamaron a un técnico especializado en sistemas de seguridad para hacer un análisis completo. Nada funcionó. Las cámaras siguieron presentando fallas siempre en los mismos periodos. Los sensores no detectaban nada anormal, pero los fenómenos persistían. El gerente llegó a sugerir que cambiáramos la vitrina del lugar, pero la arquitectura de la farmacia no permitía una reorganización tan grande sin una remodelación completa. Además, no teníamos certeza de que mover la vitrina resolvería el problema, ya que los fenómenos parecían estar ligados al lugar específico, no a los productos en sí. La empresa también contrató una empresa de limpieza especializada para hacer una limpieza profunda en el área, pensando que tal vez habría algún problema con moho o humedad que pudiera explicar las sensaciones raras. Pero aún después de la limpieza, todo siguió igual. El incidente más marcante pasó hace como 3 meses, cuando una empleada nueva fue contratada para ayudarme en el turno nocturno. Patricia tenía experiencia en otras farmacias y parecía una persona equilibrada y confiada. En el primer día de trabajo, le expliqué la rutina normal, pero no mencioné nada sobre los problemas con la vitrina. Quería ver si notaba algo por su cuenta, sin influencia de mis experiencias. Durante las primeras horas todo salió normalmente. Se adaptó bien al ambiente y a las tareas. Como a las 2 de la mañana, mientras organizaba algunos medicamentos cerca de la vitrina de los productos para bebé, paró súbitamente y se quedó mirando fijamente el vidrio. Le pregunté si estaba todo bien, y dijo que había visto el reflejo de una mujer cargando un bebé en el vidrio de la vitrina. Cuando miró directamente, no había nadie ahí. Pensé que sería nerviosismo del primer día, pero insistió que había visto claramente. Patricia se quedó visiblemente afectada con lo que había visto. Traté de calmarla. Le dije que tal vez sería el reflejo de alguna luz de la calle o cansancio de la adaptación al horario nocturno. Pero estaba convencida de lo que había visto. Describió una mujer joven, con cabello oscuro, cargando un bebé pequeño en los brazos. Dijo que la imagen había aparecido en el reflejo del vidrio por algunos segundos antes de desaparecer. Durante el resto de la noche evitó pasar cerca de la vitrina y se quedó visiblemente nerviosa. Al final del turno, cuando nos estábamos preparando para irnos, me preguntó si pasaban cosas raras en la farmacia durante la noche. Fue entonces que le conté sobre todos los fenómenos que venían ocurriendo desde hacía meses. Me escuchó en silencio, moviendo la cabeza como si todo tuviera sentido. Al día siguiente, Patricia le habló al gerente y dijo que no regresaría más. Alegó problemas personales, pero yo sabía que era por lo que había pasado la noche anterior. Desde entonces volví a trabajar sola durante las madrugadas, y los fenómenos siguen pasando regularmente. La vitrina todavía es encontrada abierta algunas veces por semana. Los productos siguen siendo desordenados,
y todavía escucho los sonidos de respiración y el llanto de bebé ocasionalmente. Aprendí a convivir con la situación, aunque nunca me haya acostumbrado completamente. Desarrollé una rutina que me permite hacer mi trabajo evitando al máximo el área problemática. Cuando necesito verificar la vitrina, lo hago rápidamente y me alejo luego. Los clientes nocturnos son pocos y rara vez preguntan sobre productos para bebé, así que logro mantener la orientación de no abrir la vitrina durante mi turno. El gerente todavía no sabe qué hacer con la situación y prefiere no comentar el tema. Oficialmente, no existe ningún problema en la farmacia, pero todos los empleados saben que hay algo raro pasando, especialmente durante las madrugadas. Algunos colegas ya me han sugerido que pida cambio a otro turno, pero después de tantos años trabajando de noche, sería difícil adaptarme a un horario diferente. Lo que más me intriga es que los fenómenos parecen tener cierta inteligencia o propósito. No son eventos al azar, sino que siguen un patrón. La vitrina siempre es abierta de la misma forma. Los productos son desordenados siguiendo una lógica que no logro entender, y las fallas en las cámaras pasan siempre en los momentos exactos. Es como si hubiera una conciencia detrás de todo, alguien o algo que sabe exactamente lo que está haciendo. A veces tengo la impresión de que esa presencia está tratando de comunicar algo, pero no sé qué. Tal vez sea la mamá del bebé que murió, todavía buscando a su hijo, o tal vez sea el propio espíritu del niño, perdido y confundido en este mundo. No estoy segura si creo completamente en esas explicaciones sobrenaturales, pero tampoco logro encontrar una explicación lógica para todo lo que ha estado pasando. Lo que sé es que algo muy real está pasando en la farmacia durante las madrugadas, algo que va más allá de mi comprensión. Y por más raro que parezca, ya es parte de mi rutina de trabajo lidiar con estos misterios todas las noches.